la casa siempre se sentía más fría por la noche. No se trataba del clima, sino del silencio que seguía a Elena donde quiera que fuera. El sonido de la lluvia contra las ventanas ya no la consolaba. Le recordaba las noches en que su esposo solía sentarse a su lado, leyendo en silencio mientras ella bebía té. Esos momentos se habían ido, desvanecidos en recuerdos que dolían al recordarlos. Habían pasado 2 años desde que él murió, pero el dolor permanecía, tranquilo y pesado, como una canción olvidada que aún suena en algún lugar de la casa. Su hijo, Mateo, había regresado a casa después de la universidad, prometiendo ayudarla por un tiempo. Al principio, Elena había estado agradecida. Pensó que su presencia llenaría la casa de vida nuevamente. Pero en cambio, algo invisible había crecido entre ellos, una distancia que no podía explicar. Compartían la misma cocina, la misma sala, incluso el mismo silencio, pero no la misma calidez. Mateo amaba profundamente a su madre, pero desde la muerte de su padre la había visto de manera diferente. Había envejecido hermosamente, con líneas suaves alrededor de sus ojos y una fuerza tranquila que la hacía parecer intocable. Él la respetaba, pero a veces se sorprendía mirándola demasiado tiempo. No era romántico, o al menos eso se decía a sí mismo. Era algo más complicado, algo que no podía nombrar. Tal vez era admiración, o tal vez era la soledad que ambos cargaban sin decir una palabra. Una tarde, el trueno rodó suavemente por el cielo. Las luces parpadearon y Elena se paró cerca de la ventana viendo caer la lluvia como sábanas de cristal. Llevaba un suéter largo de color pálido, su cabello suelto y plateado bajo la tenue luz. Había algo pacífico en su quietud, incluso en la tristeza. Mateo entró en la habitación con 2 tazas humeantes de té. Dudó antes de hablar. «No deberías estar tan cerca de la ventana, mamá. Te resfriarás». Ella se giró ligeramente, sonriendo de esa manera gentil que siempre hacía cuando él se preocupaba demasiado. «Estoy bien, Mateo, solo estaba pensando». Él entregó una taza. «¿En papá?» Su sonrisa se desvaneció un poco. «Siempre en él. No dejas de extrañar a alguien, solo aprendes a llevar el espacio que dejaron atrás». Mateo miró hacia abajo. Quería decir algo para consolarla, pero las palabras parecían inútiles, así que solo asintió, viendo la lluvia deslizarse por el cristal. «Desearía haber hablado más con él», dijo en voz baja. «Solía decirme cosas que no entendía. Ahora desearía haber escuchado mejor». Elena se volvió hacia él, sus ojos suaves pero cansados. «Eras joven, cariño. Me escuchabas a tu manera». Por un momento, ambos se quedaron en silencio. La tormenta afuera parecía ser eco de las emociones que se remolinaban entre ellos, no dichas, pesadas, reales. Luego Elena suspiró y caminó hacia el sofá. «Ven, siéntate», dijo, palmeando el espacio a su lado. Mateo se unió a ella. Se sentaron cerca, pero sin tocarse. La habitación olía ligeramente a lluvia y hojas de té. En la mesa había un viejo portarretratos, una foto de Elena, su difunto esposo, y un joven Mateo sonriendo frente a un árbol de Navidad. Ella lo tomó y pasó el pulgar sobre el cristal. «Tuvimos días tan buenos», susurró. Mateo observó su rostro, memorizando la forma en la que sus ojos se suavizaban con el recuerdo. «Todavía tienes días buenos por delante», dijo. Ella sonrió débilmente aunque su voz temblaba. «¿De verdad?» Él quería decirle que sí, quería prometerle que volvería a ser feliz, que no tendría que despertar sola, pero la verdad era que no lo sabía. Lo único que sabía era que ya no soportaba verla tan triste. Algo profundo dentro de él quería protegerla, hacerla sonreír de nuevo, incluso si eso significaba dar más de sí mismo de lo que debía. Esa noche, después de que ella se fue a la cama, Mateo se quedó despierto en el sofá. Miró las tazas de té vacías, el suave resplandor de la lámpara y la fotografía enmarcada en la mesa.
Cuanto más pensaba en ella, más se le apretaba el pecho con una emoción que no podía entender. No era amor en la manera en la que la gente hablaba de él. Era otra cosa. Una ternura profunda y dolorosa que venía de ver a alguien desvanecerse en silencio mientras fingía ser fuerte. Arriba, Elena tampoco podía dormir. Estaba acostada bajo su manta, escuchando el tenue zumbido de la tormenta. Pensaba en Mateo, en lo amable que había sido últimamente, en cómo se ocupaba de las cosas sin que se lo pidieran. Estaba orgullosa de él, pero también sentía algo inquietante. La forma en que la miraba a veces, como si fuera frágil, hacía que su corazón latiera de manera diferente. Tal vez era solo soledad, la de ella y la de él mezclándose en la quietud. Cuando bajó temprano a la mañana siguiente, lo encontró dormido en el sofá. La manta se había resbalado y la lluvia había parado dejando una fina luz plateada sobre el suelo. Se quedó ahí un momento observándolo. Su cabello estaba despeinado, su rostro tranquilo en el sueño. Y por un segundo fugaz no vio a su hijo sino al hombre en el que se había convertido. Fuerte, cariñoso, todavía buscando algo que no había encontrado. Se agachó en silencio y le volvió a poner la manta. «¿Me recuerdas tanto a él?», susurró. Casi demasiado bajo para ser escuchada. Mateo se movió ligeramente, pero no despertó. Ella caminó hacia la cocina, con el corazón extrañamente lleno y pesado al mismo tiempo. Más tarde ese día, cuando él despertó, ella ya estaba haciendo el desayuno. «Te quedaste dormido aquí abajo», dijo sin mirarlo. «Sí, supongo que no podía dejar de pensar». «¿En qué?». Dudó. «En nosotros, en papá, en lo rápido que cambia todo». Ella sintió lentamente. «Lo hace, pero algunas cosas se quedan. El amor que tuvimos nunca se va realmente». Mateo la miró. La luz de la mañana a través de la ventana iluminaba su rostro de una manera que la hacía parecer casi más joven. «Me alegra estar aquí», dijo en voz baja, «aunque sea solo por un tiempo». Ella le dio una pequeña sonrisa. «Yo también, Mateo». Durante el resto del día, se movieron el uno alrededor del otro con cuidado, como dos personas aprendiendo a hablar de nuevo después de años de silencio. Pequeños gestos, una comida compartida, una risa breve, una simple mirada comenzaron a reconstruir el vínculo que pensaban haber perdido. Sin embargo, bajo esa creciente calidez, ambos sentían algo que no podían nombrar. Esa noche, mientras Elena leía un libro junto al fuego, Mateo se sentó frente a ella, fingiendo revisar su teléfono. Pero en realidad solo la observaba, estudiando cada detalle. La forma en que la luz del fuego suavizaba sus rostros, la forma en que se ponía un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. No pretendía sentir lo que sentía. No estaba mal, pero era peligroso de una manera tranquila y emocional. Era un anhelo no de romance, sino de conexión, de la calidez que ambos habían perdido. Y cuando finalmente se fue a la cama, no pudo sacudirse el pensamiento de que algo había cambiado para siempre. La línea entre la comodidad y la cercanía había comenzado a desdibujarse, incluso si ninguno de los dos se atrevía a admitirlo. En el silencio de esa noche, con solo el suave sonido del viento afuera, tanto Elena como Mateo yacían despiertos, sintiendo el mismo dolor no dicho, el mismo anhelo por algo que no podían definir. Y aunque no se había dicho nada, ambos sabían en el fondo que su historia apenas comenzaba. Las semanas posteriores a esa noche tranquila fueron extrañamente gentiles. La lluvia había pasado, pero algo nuevo colgaba en el aire entre Elena y Mateo. Una cercanía que ninguno de los dos podía explicar. No era amor de la manera en que lo describen las historias, sino una necesidad profunda y silenciosa de sentirse comprendido. Empezaron a pasar más tiempo juntos, no porque lo planearan, sino porque se sentía más fácil que estar solos. Elena comenzó a pintar de nuevo, algo que no había hecho en años. Su esposo solía decir que su arte podía traer calidez a cualquier habitación.
Una tarde la luz del sol se derramaba sobre el suelo de la sala mientras ella pintaba un campo de flores silvestres. Sus movimientos eran tranquilos, su rostro pacífico. Mateo llegó del trabajo, se detuvo en el umbral y simplemente la observó. No pretendía mirar fijamente, pero algo al verla perdida en el color le hizo olvidar hablar. El olor a pintura, el suave sonido de su pincel y la quietud de la casa se sentían como una escena de otra vida. Finalmente, dijo en voz baja, «Eres muy buena en eso». Ella levantó la vista, sorprendida. «Oh, no es nada serio, solo mantiene mi mente ocupada». Él sonrió, dando unos pasos más cerca. «No, de verdad, es hermoso. ¿Eres...?» Se detuvo antes de terminar. «Eres muy talentosa». Elena notó la forma en que dudó, la forma en que su voz se suavizó antes de corregirse a sí mismo. Una parte de ella quería ignorarlo, fingir que era solo amabilidad, pero en el fondo sintió el cambio. Por unos segundos el aire pareció más pesado, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Sonrió cortésmente. «Gracias, Mateo. Significa mucho». Después volvió a su pintura, esperando que el momento se desvaneciera, pero no lo hizo. Ese pequeño intercambio dejó un rastro de calidez e inquietud en ambos corazones. Mateo no lo entendía completamente, solo se sentía atraído por su presencia. Después de perder a su padre, se había acostumbrado a ver a Elena como fuerte e intocable, pero últimamente parecía humana de nuevo, suave, vulnerable, tranquilamente hermosa. Lo confundía, lo asustaba. Esa noche cocinaron la cena juntos. Elena cortaba verduras mientras Mateo ponía la mesa. La luz parpadeaba ligeramente desde el viejo candelabro de arriba, y la cocina olía a hierbas y ajo. Cuando ella se estiró para agarrar un tazón del estante, él instintivamente se movió detrás de ella para ayudar. Sus hombros se rozaron apenas, pero le envió un escalofrío inesperado. «Lo tengo», dijo rápidamente, bajando el tazón. Ella se giró, sonriendo gentilmente. «Gracias». Él asintió, retrocediendo un poco demasiado rápido. «Seguro». Continuaron cocinando, fingiendo que no había pasado nada. Sin embargo, cada pequeño toque, cada mirada compartida, llevaba un peso que ninguno de los dos quería nombrar. Después de la cena, se sentaron en el porche con tazas de té, escuchando a los grillos. El mundo exterior estaba tranquilo, pero dentro de ambos había una tormenta de la que no hablaban. «¿Sabes?», comenzó Mateo, mirando hacia la oscuridad. «A veces siento que estoy esperando que pase algo, pero no sé qué es». Sus palabras eran honestas, demasiado honestas. Por un segundo, ambos se miraron, madre e hijo. Sin embargo, algo más profundo parpadeaba bajo esa superficie. Un anhelo no de romance, sino de dos almas solitarias tratando de encontrar calor en la misma casa vacía. Ella se puso de pie de repente, dejando su taza a un lado. «Se hace tarde, deberías descansar». Él asintió, sintiendo su incomodidad. «Buenas noches, mamá». Ella se detuvo en la puerta, su voz más suave. «Buenas noches, Mateo». Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Mateo seguía pensando en cómo se veía bajo la luz del porche, la forma en que su voz temblaba cuando hablaba. No estaba enamorado de ella, lo sabía, pero algo dentro de él ansiaba protegerla, quitarle la tristeza que había vivido en sus ojos durante tanto tiempo. Elena en la cama miraba el techo. No estaba enojada ni confundida, solo profundamente emocionada. Extrañaba a su esposo, pero también extrañaba ser vista, que le hablaran como si importara, y últimamente la amabilidad de Mateo le recordaba lo que se sentía ser notada. A la mañana siguiente, evitó sus ojos en el desayuno. El aire estaba tranquilo, pero pesado, lleno de pensamientos no dichos. Mateo intentó hablar del trabajo, del clima, de cualquier cosa ordinaria, pero sus sonrisas se sentían forzadas. Más tarde ese día, mientras ella regaba las plantas afuera, Mateo se acercó a ella con una pequeña caja de madera. «Arreglé el viejo marco de tu foto de boda».
Se había craqueado. Ella lo miró, conmovida. No tenías que hacer eso. Quería hacerlo, dijo en voz baja. Ella tomó el marco, sus dedos rozando los de él por un momento. Gracias, Mateo. Él la miró, tratando de ocultar la emoción en sus ojos. Mereces mantener esas memorias seguras. Esa sola frase le hizo doler el corazón, no por lo que dijo, sino por cuánto cuidado había en ella. Sonrió, forzando ligereza en su tono. Eres muy amable. Esa tarde, mientras el cielo se volvía dorado, Elena pintaba de nuevo. Después Mateo se sentó en el sofá, observando en silencio, fingiendo leer pero robando miradas cuando ella no miraba. Las pinceladas, el olor a pintura y la forma en que su cabello caía suavemente sobre su rostro se sentían íntimas de una manera tranquila e inocente. Cuando finalmente dejó el pincel, se volvió hacia él. ¿Has estado callado? ¿Algo en mente? Él levantó la vista, sobresaltado, solo pensando dudó, en lo extraña que es la vida, en lo cerca que pueden estar las personas y aún así sentirse a 1000 millas de distancia. Elena sonrió con tristeza. Sí, pero a veces la distancia nos protege. Sus palabras quedaron en el aire como una advertencia silenciosa, aunque ninguno de los dos dijo más. Se puso de pie estirándose y dijo suavemente, «Creo que me iré a dormir temprano». Mateo asintió. «Buenas noches». Cuando ella salió de la habitación, él exhaló profundamente, dándose cuenta de lo difícil que se había vuelto a equilibrar sus emociones. No quería lastimarla ni a sí mismo, pero no podía ignorar lo profundamente conectado que se sentía. Arriba, Elena se sentó en su tocador, mirando su reflejo. Vio a una mujer que había sobrevivido a la pérdida, pero que no sabía cómo seguir adelante. También vio algo más, esperanza parpadeando silenciosamente, incluso si la asustaba. Esa noche se susurró a sí misma, «Solo está siendo amable. No le busques 3 pies al gato». Pero la calidez en su pecho le decía que una parte de ella ya lo había hecho. En los días que siguieron, ambos actuaron con normalidad. Rieron de nuevo, compartieron pequeñas bromas, cocinaron juntos y llenaron la casa con el sonido de la vida. Pero bajo cada risa y cada mirada había algo no dicho, un hilo delicado que ninguno se atrevía a cortar. Y aunque no había pasado nada malo, ambos sabían que estaban parados cerca de una línea, una trazada no por reglas, sino por emoción. Ese fue el comienzo de lo borroso, el momento tranquilo donde el afecto y la confusión comenzaron a mezclarse. Ni Elena ni Mateo pretendían que sucediera. Fue solo la atracción natural de 2 corazones tratando de sanar del mismo dolor, encontrando calar donde la vida se había enfriado. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabían que su historia acababa de cambiar de rumbo, silenciosamente, invisiblemente y sin previo aviso. La mañana comenzó como cualquier otra. Luz tranquila deslizándose a través de las cortinas, el suave zumbido de los pájaros afuera y el olor a café llenando la casa. Elena estaba sentada en el suelo de la sala, rodeada de viejas cajas de fotos. No había tenido la intención de abrirlas, pero algo en la mañana tranquila le hizo querer recordar. Las fotos estaban descoloridas, las esquinas gastadas, pero las caras aún sonreían como si el tiempo no se hubiera movido. Mateo bajó las escaleras, su cabello aún despeinado por el sueño. Cuando la vio sentada allí, se detuvo. La forma en que se veía, pacífica, concentrada, con un toque de tristeza en sus ojos, le hizo olvidar hablar por un segundo. «Buenos días», dijo, finalmente. Ella levantó la vista y sonrió. «Buenos días. Solo estaba limpiando estas cajas viejas. No me di cuenta de cuántos recuerdos estaban escondidos aquí». Él se unió a ella en el suelo, recogiendo una de las fotografías. Era de él y su padre junto al lago, ambos riendo, mojados por haber saltado completamente vestidos. «Solía llevarme a pescar», dijo Mateo, su voz baja. «Recuerdo cómo siempre empacabas esos sándwiches que le encantaban». Elena rió suavemente. Odiaba cuánta mayonesa usaba,
pero nunca dijo una palabra. Su risa se desvaneció en silencio. Ella alcanzó otra foto, el día de su boda. El vestido, la sonrisa, la alegría, todo parecía pertenecer a otra persona ahora. Era tan joven, murmuró. No sabía lo rápido que cambiaría todo. Mateo puso una mano suavemente sobre su hombro. «Eras hermosa», dijo en voz baja. Ella giró su cabeza, sus ojos encontrándose. No había vacilación en su mirada, solo sinceridad y calidez. Sintió que su corazón dio un vuelco, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo. Hacía años que nadie la miraba así, con tanta admiración gentil. Tratando de ocultar su emoción, dijo suavemente: «No deberías decir cosas así». «¿Por qué no? Es verdad». El aire a su alrededor se endensó con tensión no dicha. Por un largo momento, ninguno de los dos apartó la mirada. Luego ella se aclaró la garganta, tratando de romper el momento. «¿Me ayudarías a poner estas en orden? Tal vez podamos hacer un álbum». Él asintió rápidamente. «Claro». Pasaron la siguiente hora ordenando fotos, pero ambos se sentían distraídos. Cada vez que sus manos se rozaban al alcanzar la misma foto, Elena sentía que su pulso se aceleraba. Mateo también lo sentía, pero no entendía por qué. No había mala intención. Sin embargo, había una extraña cercanía emocional que los unía. En un momento, ella alcanzó una foto al mismo tiempo que él, y sus dedos se demoraron. Trató de alejar su mano, pero él no la soltó de inmediato. El momento se extendió más de lo que debería. Luego él habló, su voz apenas por encima de un susurro. «No me gusta verte sola, mamá. Mereces ser feliz». Elena se congeló. La ternura en sus palabras golpeó su corazón como una ola. «Mateo», dijo, en voz baja, «algunas cosas no podemos arreglarlas. Algunas cosas simplemente tenemos que aceptarlas». Él sacudió la cabeza. «Te rendiste demasiado pronto. Crees que porque papá se fue, tu vida también terminó. Pero no fue así. Todavía estás aquí. Todavía tienes mucho amor que dar». Ella lo miró, la garganta apretada. ¿Y a quién se lo debía? Sus ojos se encontraron de nuevo, y esta vez ninguno apartó la mirada. El silencio entre ellos era cargado, frágil, pero profundo. Entonces, sin pensarlo, Mateo alcanzó su mano. Fue un gesto simple destinado a consolarla. Pero cuando sus dedos envolvieron los de ella, algo cambió. Ella no se apartó de inmediato. Sintió el calor de su mano, la sinceridad detrás de ella y la confusión que despertaba en ella. Por unos segundos, el tiempo pareció suspendido. Sin pasado, sin futuro, solo esa conexión tranquila que ninguno podía nombrar. Entonces la realidad golpeó. Ella retiró su mano suavemente, poniéndose de pie. «No deberías hacer eso», dijo suavemente, con la voz temblorosa. Lo sé que no. Pero también sabía que algo dentro de ella había cambiado. No de una manera que quisiera, sino de una manera que no podía ignorar. La soledad que había vivido en su corazón durante años finalmente había sido notada. Y eso era peligroso. Mateo se puso de pie, inseguro de qué hacer. «Mamá, por favor, no te enfades». Ella lo enfrentó, su expresión suave pero seria. «No estoy enfadada, solo estoy confundida. Ambos estamos dolidos, y a veces, cuando la gente está herida, empieza a buscar consuelo en los lugares equivocados». Él asintió lentamente, la vergüenza invadiéndolo. «Tienes razón». Por un rato, ninguno de los dos habló. El sonido del reloj haciendo tic-tac llenó el silencio. Elena juntó las fotos en una pila, sus manos temblando ligeramente. Mateo quería ayudar, pero no se movió. Sentía algo pesado presionando en su pecho, una mezcla de culpa, afecto y dolor. Después de un momento, Elena dijo en voz baja: «Deberías dar un paseo, despejar tu mente». Él dudó, luego asintió. «Sí, tal vez debería». Cuando se fue, la puerta se cerró suavemente detrás de él. Elena se sentó de nuevo, sus ojos cayendo en la foto de la boda tirada en el suelo.
Su yo más joven le sonreía, una chica llena de esperanza parada junto al hombre que una vez amó con todo su corazón. Las lágrimas brotaron en sus ojos. «¿Qué nos está pasando?», susurró. Afuera, Mateo caminaba sin rumbo por la calle. Sus pensamientos corrían, sus emociones enredadas. No había tenido la intención de cruzar ninguna línea. Solo quería que ella se sintiera amada de nuevo. Pero ahora se daba cuenta de que al tratar de consolarla, había despertado algo que no entendía. No era romántico, era algo más profundo, emocional y doloroso. Cuando regresó más tarde esa noche, la atmósfera en la casa había cambiado. Elena había encendido una vela en la mesa y música suave sonaba de fondo. Parecía tranquila, compuesta de nuevo. «¿Regresaste?», dijo en voz baja. «Sí, solo necesitaba aire». Ella asintió levemente. «Bien, ambos necesitábamos respirar». Se sentaron uno frente al otro, hablando poco. El silencio entre ellos ya no era frío, era cauteloso. Ambos sabían que se había cruzado una línea que no podía deshacerse, pero también sabían que todavía se importaban demasiado para dejar que la distancia reemplazara el amor. Finalmente, Elena rompió el silencio. «Mateo, estaremos bien. Solo tenemos que recordar quiénes somos el uno para el otro. El amor no siempre significa cercanía. A veces significa dejar que exista el espacio». Él asintió, sus ojos suaves de arrepentimiento. «Entiendo». Ella sonrió débilmente. «Bien, entonces empecemos de nuevo». Esa noche, mientras la vela se consumía, ambos se sentaron en silencio lado a lado, no hablando, sino pensando, sintiendo, sanando. La casa se sentía diferente ahora, no rota, no completa, solo humana. Y mientras Mateo se iba a la cama, sabía una cosa clara. Había cruzado un límite emocional que nunca podría volver a cruzar. A partir de ese día, aprendería a amarla de la manera correcta, profunda, respetuosa, y desde la distancia que el amor a veces exige. Elena, acostada, despierta en su habitación, se susurró a sí misma. No quiso hacer daño, solo necesitaba calor. Yo también. Cerró los ojos y por primera vez en años se permitió llorar, no de dolor, sino de liberación. El dolor finalmente había encontrado su voz y también el amor que siempre había existido, puro, tranquilo y lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso a esto. La casa se había vuelto más silenciosa después de esa noche. No vacía, no fría, solo quieta. Elena se movía a través de sus días como si caminara a través de una suave niebla, viendo todo pero sintiéndose separada de ello. Cada sonido, cada palabra, cada rincón de la casa guardaba memorias que no sabía cómo enfrentar. Mateo estaba todavía cerca, pero algo entre ellos había cambiado. Había un nuevo silencio, pesado, complicado y no dicho. Elena a menudo se paraba junto a la ventana, donde el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas transparentes, calentando su cara. Le recordaba la vida antes de que todo se enredara, antes de que las emociones se mezclaran con el dolor y la confusión. Deseaba que pudiera volver a ese consuelo simple, ser solo una madre, no una mujer atrapada entre el amor y la culpa. Pero el corazón no siempre sigue a la razón y ella todavía estaba tratando de entender dónde habían salido mal las cosas. Mateo también sentía el cambio. Se quedaba en casa más tiempo de lo habitual, a menudo evitando a sus amigos o colegas. No decía mucho, pero cuando miraba a su madre,
Sus ojos llevaban la misma incertidumbre que ella sentía. Lo sentía, aunque no tenía las palabras para decirlo. La línea entre el consuelo y la confusión se había borrado para ambos esa noche, cuando las emociones habían crecido demasiado crudas, demasiado cerca. Los días se convirtieron en semanas, y una tarde, Elena recibió una carta. Era de su hermana que vivía en la Patagonia. No la había visitado en años. Y la carta llevaba calidez y cuidado, un recordatorio de que la vida todavía se movía fuera de sus paredes. Su hermana le invitaba a pasar un tiempo allí para descansar, para sanar. Elena dudó, pero algo profundo dentro de ella dijo que era tiempo. Necesitaba distancia, no de su hijo, sino del dolor que los había atado demasiado fuerte. Esa noche le contó a Mateo sobre el viaje. Pareció sorprendido al principio, luego asintió en silencio. «Tal vez sea bueno», dijo suavemente. «Mereces algo de paz, mamá». Su voz se quebró ligeramente, y Elena sintió el dolor del corazón de una madre. Orgullosa, triste y tierna a la vez. Extendió su mano y la sostuvo. Un gesto simple que se sintió como perdón. No hubo grandes vueltas, ni disculpas dramáticas, solo una comprensión de que el amor no desaparece aunque se ponga a prueba. A la mañana siguiente, empacó sus cosas. No mucho, solo lo que necesitaba. Mateo le ayudó a llevar las maletas al coche. El cielo estaba claro, el aire fresco. Por un largo momento se quedaron allí, ninguno queriendo moverse. «Cuídate mucho. Y no te escondas de la vida, Mateo. Tienes tanto esperando por ti». Él asintió, sus ojos brillando. «Lo haré, lo prometo». Mientras condujo alejándose, el camino se expandió hacia adelante como una hoja limpia. Los árboles a lo largo de la carretera se difuminaban en ondas verdes, y por primera vez en meses sintió que podía respirar libremente. Pensó en lo fácil que es para la gente cruzar líneas emocionales cuando el dolor y la soledad llenan sus corazones, pero también entendió algo más profundo, que el amor en su forma más truera debe respetar los límites. Lo que compartieron no estaba mal en su sentimiento, estaba mal en lo cerca que el dolor los había empujado. En la Patagonia, Elena encontró paz en las cosas pequeñas de nuevo. La risa de su hermana, el olor del café matutino, el sonido de la lluvia golpeando el techo del porche, todo le recordaba que la curación no viene en grandes gestos, sino en la aceptación tranquila. Comenzó a escribir de nuevo, llevando un diario de sus pensamientos y sentimientos. Cada página era una confesión, una liberación, una forma de dejar ir las emociones pesadas que la habían atrapado. De vuelta en casa, Mateo comenzó a reconstruir su propia vida. Comenzó a ser voluntario en un refugio local, conociendo a personas cuyas luchas le hicieron ver su propio dolor de manera diferente. Encontró un propósito en ayudar a otros a sanar. A veces se sentaba solo en el porche, mirando la silla vacía donde su madre solía leer. Había tristeza, sí, pero también gratitud. Habían enfrentado algo doloroso y eligieron elevarse por encima de ello, en lugar de dejar que los destruyera. Pasaron meses antes de que Elena regresara. Cuando cruzó la puerta, la casa se sintió más ligera. El aire llevaba el aroma de flores frescas. Mateo las había puesto en la mesa. «Bienvenida a casa», dijo en voz baja. Y por primera vez en mucho tiempo, ella sonrió sin el peso de la culpa. Se abrazaron, y fue puro, simple, madre e hijo encontrando su equilibrio de nuevo. Durante la cena esa noche, hablaron como viejos amigos. Elena le contó sobre sus caminatas por la playa, los atardeceres que veía en silencio y las cartas que se escribía a sí misma. Mateo escuchó de verdad, y le contó sobre su trabajo, sus planes, su nuevo sentido de propósito. Rieron, compartieron pequeños recuerdos,
y al final de la noche se sintió como si hubieran reconstruido suavemente el vínculo que casi perdieron. Más tarde, Elena se sentó sola junto a la ventana de nuevo, el mismo lugar donde su historia se había sentido tan pesada antes, pero ahora miraba hacia afuera con ojos tranquilos. La vida la había puesto a prueba, y aunque la había llevado a través de emociones confusas, había aprendido algo duradero, que el amor, para ser real, a veces debe dejar ir para sobrevivir. Pensó en cómo las personas no siempre pretenden cruzar líneas. A veces sucede porque están sufriendo, pero lo que las define no es el error, es la fuerza para enfrentarlo, dar un paso atrás y crecer a partir de ello. A medida que la noche se profundizaba, Elena susurró una pequeña oración de gratitud, por el perdón, por el amor de su hijo y por la segunda oportunidad que la vida les había dado silenciosamente. Al otro lado del pasillo, Mateo dormía, en paz por primera vez en mucho tiempo, y así, el límite que una vez los dividió se había convertido en un puente construido de honestidad, comprensión y el tipo de amor que sabe cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Si esta historia te ha conmovido, por favor asegúrate de seguir mi canal, Mundo de Secretos. Dale me gusta al video y deja tus comentarios abajo.